Ahora sí. La cámara no es tan linda, pero bueno. Bueno, sí. Igual ya está grabando, pero bueno, ya empezamos a hablar y todo. Ya estamos. Ya estamos. Igual me venías diciendo algo que yo quiero que, aunque quede grabado así, no importa. Esto del 9-9 al final, ¿qué es? Entonces, Y el 99 ya es la configuración de, bueno, es el último número, digamos, de un dígito, es la última etapa. Y en esta fase que estamos ahora planetaria, el 999 tiene que ver con la configuración ahí en cristal diamante, ¿no? El 8 lo que nos exige es, esto voy a ir a lo que estábamos hablando antes, ¿no? Que decíamos de las coincidencias de y tantos vos 8 naciste en el la 8 fecha. del 8, o sea, vos tenés el 8 muy presente. Sí, el 8 del 8 al 88 a las 8. Entonces, bueno, 805, que ahí me cambia el ascendente. Pero bueno, tiene que ver el 8 con esto de hacernos de responsabilidad. El 8 ya te pide, estás una antes del final, que es el 9, o sea, responsabilidad total, y es el entendimiento ya de haber experimentado obviamente todos los números anteriores, y ya tenemos que tener ahí aprendido eh, la responsabilidad de la existencia humana en el sentido de, bueno, ya tenemos que haber procesado que todo es para algo y por algo, ¿no? Hay como instancias. Entonces, cuando ya venimos con un predominio de números, a veces por fases también, nos está mandando ya un mensaje directo. Bueno, en tu caso, como me decías, es el 9, así que es directo ya a la acción concreta de, bueno, ya está, la tenés a la info. Así que queda cuestión de integrar. Y el 8 tiene que ver con esto, la responsabilidad sobre todas las cosas de tomar las riendas de nuestra experiencia en la Tierra, ¿no? No quedarnos ahí ni como víctimas ni como victimarios, ya entrar en la neutralidad, ¿no? De ambas partes y ese centro. Y sobre todo la palabra es responsabilidad y asumir la infinitud y la perfección de la recreación de la realidad en el tiempo. Así que también tiene que ver con la ley del tiempo. Sí, un día podríamos hablar ahí de la ley del tiempo y el número 8. Así que, bueno, vamos a lo de hoy, ¿te parece? Dale, dale, dale. Bueno, yo no sé si vos, o sea, vos ya hiciste varios videos y capaz que en otros videos te pueden encontrar Sí, con toda tu historia, ¿no? Pero me voy quizás querés hacer una introducción de quién sos. me voy a presentar, soy terapeuta holística, acompaño procesos evolutivos bajo el lineamiento de lo que se llama el protocolo de activación para el nuevo humano, que está basado en las 13 capas del ADN que vamos a activar ahora en esta nueva fase de experimentación en la Tierra. Así que bajo ese lineamiento hago acompañamientos personales y grupales. Y la temática en la que nos une hoy tiene que ver con el parto, ¿no es cierto? Esto que me habías invitado ahí que charlemos. Yo creo que es urgente esta información, hoy lo pensaba, es urgente porque quizás, bueno, yo ya lo pasé, no sé si voy a volver a pasarlo, pero la verdad es que fue bastante compleja la situación, más que nada porque uno dice, sí, yo voy a escuchar a mi propio cuerpo y todo eso, pero el sistema no está disponible para que vos también puedas hacer ese proceso de conciencia, ¿no? De aceptar conscientemente lo que te está pidiendo el cuerpo y acompañarlo. Y probablemente te termines como adaptando a lo que el sistema te puede dar y vos capaz que no lo querías, pero tuviste que hacerlo. En mi caso, por ejemplo, no pude dilatar, ¿no? Y por eso surgió, yo dije, esto me pareció interesantísimo lo que vos contabas, pero bueno, contalo, me parece interesantísimo. Dale, dale. Bueno, yo soy muy, soy muy rebuscada con esto del 8 y de buscar la perfección, así que mirá la intensidad de lo rebuscada que fui, que aún teniendo la posibilidad de decidir, tengo 3 hijos, 3 partos naturales. Y aún teniendo la posibilidad de poder elegir parto en casa y tener toda esta información disponible que tenemos ahora, me jugué a experimentarlo por mí misma, o sea, fui a riesgo total, pero desde el hemisferio femenino, que es el que crea la información desde adentro. Entonces, por ejemplo, todo fue un juego de experimentación. Puse a juego mis partos, y Con los bueno, mi tres vida entera partos igual es esto. estabas reconsciente de lo que estabas haciendo, digamos. Mirá, ahí te voy contando uno por uno porque tengo
las 3 disposiciones fueron Danos diferentes. todo. En el parto número 1 tenía esto que vos me traés que tiene que ver con, bueno, me voy a empoderar con mi cuerpo, me voy a conectar con mi cuerpo y me siento capaz, porque uno no, en realidad cuando uno empieza el proceso, ¿vos cómo evaluás si estás lista o no para un parto natural? No tenés modo de autoevaluar, sino que es opinión más experiencia, más información que adquirís. Bueno, en mi caso, en el parto número 1 dije, yo no quiero escuchar nada, voy a hacerlo por las mías, a ver cómo me sale. Y aún teniendo la posibilidad de hacer un parto respetado en casa, dije, no, voy a hacer un parto convencional y voy a experimentar las herramientas que tengo, porque bueno, hay un proceso que yo llevo de hace 13 años que tiene que ver con hacerme preguntas, experimentar y ver los resultados. Es como si tomé la experiencia humana como si fuera una ciencia, ¿no? Y yo no soy científica, pero me volví una científica, ¿no? Pero creando contenido desde mi propia experiencia pragmática, es decir, tomo decisiones y veo los resultados, detecto, bueno, entonces ese ha sido mi proceso, ¿no? ¿Cuándo fue tu primer parto? Pongámosle, o sea, que venís hace rato ya. Esto fue en el 2013. 2013, mi primer parto. Entonces, bueno, dije, no me informo y voy a un lugar donde realizan el parto desde el modo convencional, ¿sí? No era parto respetado. Así que bueno, fui y en ese desarrollo yo sí ya tenía, ya en esa instancia era terapeuta, y tenía entendimiento de cómo funciona la segregación hormonal de las glándulas. Entonces, lo que yo me dispuse a jugar es, en vez de buscar técnicas de cómo parir, con este contenido de las glándulas que tengo de la segregación hormonal, voy a jugar desde adentro, porque lo que yo en esa instancia sí ya sabía es que la biología responde a nuestra interpretación de la realidad, ¿se entiende? O sea, nuestra biología a veces se impacta o genera patologías biológicas por sucesos de la recreación de la realidad, es decir, qué sé yo, una separación o una invasión en el territorio vivida como tal me puede dar una infección urinaria, ¿sí? Totalmente. Partiendo de El las bases de asma lo que tiene. o cosas así, ¿no? Exacto, asma, me siento presionado por el entorno, en el hálito de vida, bueno, Total. miedos. Bueno, entonces yo teniendo solamente esta información de parámetro dije, bueno, voy a ir a jugar ahí. Dentro de todo fue un amateur, se podría decir, porque hay muchísima información para el parto natural, muchísima información en este momento de apoyo, ¿no? Y, y entonces, bueno, fui ahí y jugaba con todo esto que tiene que ver con, claro, nuestra psiquis tiene asociado la estructura de lo que es un sanatorio o un hospital a las patologías en general. Uno antes de ser padre, ingresar a un sitio de eso es solamente cuando uno tiene una patología o alguna situación a reparar. Entonces la psiquis ya lo tiene grabado en ese predominio de acto. Por lo cual cuando Enfermedad yo voy a parir, hospital, digamos, claro, conectado. cuando yo voy a parir, inconscientemente el impacto del lugar, ¿sí? Y que hayan médicos, hay algo, una patología a reparar, ¿no? Cuando un parto no es una patología a reparar. Entonces, ahí ya arrancamos con un posicionamiento inconsciente que genera una segregación hormonal, ¿no? Ahí ya estamos, pero bueno, esto ahí en sensaciones muy finas estamos hablando. Entonces ya se predispone a un alerta, ¿no? Hay algo que ellos saben, hay algo que yo no sé, ahí me pongo en situación de yo estoy disminuida, Claro. ¿sí? Ahí ya baja mi Otro poder, porque le posicionamiento tengo que más. entregar el poder a estos seres que se supone que saben cómo yo tengo que accionar esto del parto, ¿no? Entonces son todos como posicionamientos inconscientes, muy de hilado fino, que nos van retrayendo el cuerpo, ¿sí? Todo esto nos va generando una especie de tensión, de distancia, donde yo hasta me distancio del parto, ¿no? Porque está el parto, yo y quienes me van a guiar para el parto. Entonces, es como todo muy
muy técnico y de mucha intervención, cuando el parto es un acto natural que debería ser una celebración, y el parto debería ser similar a lo que es una relación sexual de unión, ¿sí? Solamente que en este caso es lo contrario, es una celebración de separación, porque se separa de mí, ¿no? De mi cuerpo, esto que he creado, pero es una celebración, ¿sí? Una bienvenida. Entonces esto que nosotros estamos diseñados para tener un posicionamiento específico hormonal en ese momento, del cual no estamos informados, pero es parte del desafío humano. ¿Por qué? Porque el parto en nuestra creación, si yo te relato cómo fue ese parto, te relato también cómo estaban mis relaciones humanas en general en ese momento, cómo estaba mi relación con el padre, cómo estaba mi relación con la vida, cómo venía yo creando las cosas en mi vida. Todo eso se sintetiza en el momento del parto. Es como si te pasara el examen, ¿no? Entonces, si logro dilatar, es porque tengo fractalizado en la dilatación la relajación en mi vida cotidiana, tengo un porcentaje de relajación que ejecuto, ¿no? Al que puedo acceder. Si no puedo relajar, es porque hay una tensión, hay algo que no se puede extender. Entonces esa tensión tiene que ver con estas durezas y alejamientos, ¿sí? Que siempre tienen una base fundamental, que es el miedo. Todos los programas que nosotros tenemos como humanos en origen radican en los miedos. Entonces en ese momento mi estadio relacional con el papá de mi hija, o en relaciones familiares, o en mi relación de cómo estoy creando la materia, no eran los óptimos desde mi perspectiva. Sin embargo, como yo ya fui con estas piecitas de experimentar y de jugar con eso, lo que yo hice es irme hacia adentro y gestionar mi estado anímico, gestionar mi estado emocional. Entonces, para mí yo era una celebración, o sea, buscaba Vos recursos que, creaste claro, tu creé el emocionalidad, o sea, la ambiente, rediseñaste. rediseñé mi estado hormonal desde adentro. Bueno, entonces, bueno, puedo dar experiencia de que se puede crear ese estado. Vos fíjate que hay muchas cosas que tienen que ver con, ¿qué tienen que ver tu estado de lazos en general con tu parto? Pero tus lazos se gestionan donde está el bebé. O sea, son circuitos energéticos que quienes ya tienen activado el ADN y los pueden ver, se ven literal, son tubos energéticos lumínicos por donde hay feedback de ida y vuelta de información. Hay una foto de ¿Sí? Alex Gray, no sé si la conoces, que está el parto No. y todas las líneas, es impresionante. Ajá, no Después la te la voy a conocía. pasar, porque de hecho lo voy a poner acá en algún lugar si se puede poner esa, Dale. porque me encanta esa imagen y me parece, wow, tremendo. Pero es más, creo que debe ser algo así. Entonces, vos imagínate, ¿qué tiene que ver, podría decir alguien, qué estás diciendo? O sea, ¿qué tiene que ver mi estado de vínculo con mi parto? Sí, tiene que ver, todo tiene que ver con todo. Es como si el parto te hiciera viste que dicen que las mujeres, y realmente pasa, morimos y volvemos a nacer en Ujú. cada parto. Y es porque en ese momento se hace como una síntesis de tu estado evolutivo y se expresa en el momento del parto. Entonces, es un antes y un después, es un portal, y esto que decíamos de los vínculos, ¿cuál fue el posicionamiento que yo tomé en ese momento? Bueno, esto de tener ahí recursos como terapeuta en el sentido de que yo sé la información que pasa por los vínculos, entonces, ¿cómo se neutraliza o se perfecciona esa información? Porque ese feedback en los vínculos con mi madre, con mis hermanos, con mis amigos, con mi pareja, son flujos de ida y vuelta de datos, de procesamiento de datos, donde si hay conflicto es porque yo no tengo programas resueltos o el otro no tiene programas resueltos y nos encontramos para perfeccionar programas. Entonces esos lazos pueden estar en estado de conflicto, ¿sí? O en estado de armónicos, o en diferentes porcentajes, entre armónico y conflicto. Entonces, cuando yo entiendo cómo funciona, lo puedo neutralizar. ¿Por qué?
porque me pongo en un posicionamiento que tiene que ver con la energía femenina, que tiene que ver con la compasión. ¿Qué tiene que ver la compasión con la segregación hormonal del parto? Sí, tiene que ver. Porque si yo estoy en Te conflicto, relaja, estoy ¿no? claro, tiene que ver con la relajación. Si yo ya sé cómo funcionamos, no estoy en ímpetu de mi mamá esto, mi papá lo otro, me faltó esto, porque sé que entro en un estadio neutral, porque entiendo la experimentación en el plan de la Tierra, entonces neutralizo, ¿sí? Me estabilizo, tomo conciencia de todos los lazos, en qué estado están, y los llevo a un espectro de sensorial positivo, ¿sí? Si no lo puedo lograr una y otra vez, hago el ejercicio. Entonces, en primera instancia, la primera recomendación para los partos es la estabilización de los vínculos para dejar en neutralidad esa zona donde se encuentra el bebé, ¿no? Que es en el Sea plexo solar. a través de la compasión y la aceptación, yo agregaría aceptación, pero a través de la compasión, decís vos. Sí, compasión y aceptación, y hasta no estar en un estado pacífico. Por Ah, ejemplo, no sé, tengo conflicto con un grupo de, no sé, me peleé con un grupo de amigas de tal etapa, qué sé yo. Bueno, y hay siempre cualquier conflicto, hay un mensaje interno, hay un para qué de ese conflicto. Entonces, ¿por qué las mujeres nos sensibilizamos durante el parto? Porque el mismo parto nos está pidiendo que agudicemos en el perfeccionamiento de lazos. No es que nos sensibilizamos porque sí o solamente para tener mayor cuidado agudo de nuestro hijo, no. Tiene que ver con un montón de cosas más evolutivas de las cuales todavía no tenemos conciencia, como esto, de que tenemos que estar en un estado de lazos lo más estabilizado posible, ¿no? bueno, viste, yo también cuando estaba en ese proceso, digamos, de gestación, me estuve como asesorando con una doula, por ejemplo, y ella me contaba esto, Ujú. ¿no? De que ella lo que hacía era un proceso con el padre, si es que estaba, y con la mamá, hacía un proceso en donde trataban como de sanar todo lo máximo que pudieran. Porque en Claro, este caso, al sanar todo eso, el parto iba a desarrollarse mucho mejor. Y que decía que también en el momento del parto muchas veces había algún conflicto en el que ella era partera domiciliaria, ¿viste? Había algún conflicto que era muy claro, que como que se manifestaba en ese momento y ella, bueno, y la mamá detectaban cuál era el tema y en ese momento quizás podían hacer algo, no sé, expresar algo que eso se desarticulara. desarticulado. Y Ujú. de repente Bien, paría, o sea, bien, o no, y bueno, y no se desarrollaba. claro, exacto, es El totalmente proceso de proporcional. doulas Mira, es lo mejor que puedes hacer, digamos, que irte a una doula y también ir laburando, o particularmente con algún terapeuta, ¿no? ujú. Sí, en este protocolo que yo tengo de activación para el no humano, que se basa en las hebras del ADN y en las glándulas, que he ido como haciendo un proceso amateur de creación de información interna, me suele pasar que encontré un mecanismo en el que cuando yo cuento lo que hice, son técnicas a veces ya creadas o me coinciden con cosas que están escritas en los libros. Claro. Entonces, esto del protocolo para un no humano, lo que yo les transmito es que nosotros somos antenas biológicas que podemos acceder a toda la información de perfección. O sea, porque llegamos a las mismas conclusiones de una técnica sin haber aprendido la técnica, ¿no? Y no es menor ni mayor, no va en el caso del ego de decir, ay, lo aprendí sola o lo aprendo por externo, da igual Es la si misma lo creé información interno o que externo. baja y que todos empezamos a tener, porque yo siento eso, ¿no? Que en un montón de cosas como que la información la tenemos todos, pero no sé, la Y va escuchamos desde coincidiendo. distintos lugares. Es la misma. Exacto. Es la misma, es la misma. Y esa información se regula acá en el timo. El timo es el corazón ascendido, digamos, es el chakra que corresponde al nuevo humano, ¿sí? Es el primer chakra que corresponde al proceso de activación del nuevo humano, que tiene que ver con la inmunidad y la comprensión.
Inmunidad no solo en la biología, sino inmunidad en el conflicto, en la recreación de la realidad, porque es exactamente lo mismo. Así como esto que vos contás de la odula desarticulando un conflicto y automáticamente la madre entra en un estado de relajación, es totalmente proporcional y comprobable sobre todas las cosas. Entonces, en este caso, cuando uno adquiere la información por una dula y a la vez lo procesa, ya está procesando, esto es parte del protocolo que yo manejo, que siempre es procesar el dato por los dos hemisferios. Entonces, no me informo como una dula, voy por lado amateur, pero activo mi antena de perfección de la información, porque esa antena se activa solamente nosotros sabiendo que eso funciona. No hay mucha vuelta, no hay que ser ni especial, sino teniendo esto que tiene que ver con teniendo puro el canal, en el sentido de no pensar que no podemos acceder a la información de perfección en todos los ámbitos. ¿Se entiende? Somos antenas biológicas. Y bueno, mi misión de acompañamiento fue encontrarme siempre con la información escrita externamente, y yo digo, pero ¿y cómo llegué a la información? Porque tuve ese posicionamiento de, que yo digo que atiné sin querer, ¿no? De pedir la información de perfección, no quedarme con menos que la perfección en ningún ámbito, ¿no? Y cuando empecé a ahondar en mi proceso me di cuenta que tenía que ver con un amor propio. El famoso mensaje de hace 2000 años de ámate a ti mismo. Pero bueno, ¿por qué? Porque no quiero esto, o sea, no entiendo esto, quiero perfección, ¿no? Entonces es un posicionamiento. Ahora, si yo pienso que no puedo acceder a la información, que no tengo el poder para parir en armónicos, que soy inferior que quien nos creó, que tiene que ver con todo el registro histórico de me agacho y soy pecador, todo eso me baja el dial de la radio y no puedo acceder a la información de perfección. No te estás Entonces, escuchando, digamos. No exacto, estás pudiendo exacto. sintonizar con vos mismo, digamos. ¿No? Con nosotros mismos y con la creación, Claro. porque esto es una escuela y nosotros estamos conectados con la creación. No hay separación entre lo creado y nosotros, entre quien nos creó y nosotros, entre quien nos... O sea, es como toda una tecnología que funciona a la par. Y lo que nos divide y nos hace no utilizar esto son creencias, desvalorizaciones, falsas creencias, desvalorizaciones y sobre todo el tema del poder, ¿no? Porque vos pensás que ahí vamos con el parto, está en la zona del plexo solar, y el plexo solar equivale a poder, a nuestro poder. Entonces, quien logra comandar un parto es alguien que está comandando su vida. Quien logra comandar un parto tiene un espectro de programas atinados en donde está comandando su vida, ¿sí? No vamos a hablar en porcentaje de 100, 80, 90, ¿no? Pero tiene un espectro de programas atinados en cómo comandar su experiencia en la Tierra, ¿sí? Versus, tengo pocos programas de cómo comandar mi experiencia en la Tierra y estoy inoculada por la información cultural, es decir, hago cosas por costumbre, porque queda bien, porque me lo enseñó el sistema, porque es lo que predomina, y no me pregunté yo misma si eso es lo que quiero hacer, no tomé el comando, no tomé el poder, ¿no? Entonces, depende cuán posicionados estamos en nuestro poder y en nuestros vínculos, es como que se desenvuelve el parto, ¿no? El lugar donde se ubica el bebé nos habla del espectro de programas que nos pone a prueba. ¿Cuáles son los programas que están en el plexo donde está el bebé? El miedo, la trascendencia, la vida y la muerte, el poder, la vitalidad, la acción. Entonces son cosas que podemos escribirlas y decir, bueno, a ver cómo estoy en estos ámbitos, ¿no? Y irme hacia adentro y simplemente pedir la información de perfección para conectarme con todos estos puntos que estuvimos nombrando, ¿sí? O me voy a la información que hay dando vueltas de qué refiere el chakra plexo, porque por algo el bebé se ubica en esa zona. Entonces, ser nosotros los propios científicos, ¿no? De nuestra propia experiencia, porque a eso vinimos también. De igual manera, lo importante es procesar el dato por los dos hemisferios. Hemisferio femenino crea la información desde adentro, es decir, me voy como amateur a ver, tac, tac, tac. Y después
viene la información inoculada por hemisferio externo. Cuando ambas coinciden, Machean, claro. claro, cuando ambas ensamblan código activado. ¿Sí? Claro, ¿qué es esto que a mí me pasó y que me suele pasar con vos? Que a veces es como, esto es lo que vengo pensando, trabajando, no sé, procesando, y de repente vos estás diciendo algo y digo, es eso. Y ahí es como que machea una información interna con una información externa, ¿no? Exacto, exacto. Esa es la clave para integrar los códigos del nuevo humano. ¿Sí? Porque yo también podría delirar y creerme que me las sé todas, ¿no? Por eso el sistema es así también. Porque nosotros tenemos una confraternidad donde esto que vos decís, vamos a ir llegando todos a las mismas verdades o a los mismos lineamientos, a la misma esencia, por lo menos de la información, y vos decís, che, pero coincide, che, pero está escrito, che, pero todo lo que estás diciendo es lo que estuve procesando todo este tiempo, ¿no? Que es lo que vos experimentaste que pasa en las sesiones que hago de acompañamiento. Nos toca la activación número 1, trabajamos glándula pineal, pituitaria y timo, y todo lo que me hablan ustedes en la sesión espontáneamente está sincronizado con haber experimentado por su propia cuenta lo que trabaja esas glándulas. Entonces, cuando yo les pongo nombre, estructura, el orden y los acompaño a ya fijar ese contenido al que ustedes solo llegaron, se produce la activación biológica. Se integra la biología. ¿Qué significa el código integrado a la biología? Que no es información que tengo dando vueltas, sino que la puedo llevar a la acción en la realidad. Porque yo me puedo hacer 100.000 cursos de un montón de cosas, o hacerme todo el curso de preparto, pero llegar al parto y no tener el resultado o la expectativa que tenía. Eso ha pasado, pasa, nos pasa en todos los ámbitos. Entonces siempre tiene que ver con, creo la información desde adentro y luego coincide con una información inoculada externamente, ¿sí? Ahora, cuando yo les hablo de activar la antena biológica es predisponerme, ¿no? Y dar por sentado que la perfección existe. Porque ¿cómo me doy cuenta que puede existir la perfección? ¿No? Es un estado evolutivo. El ADN avanza según la capacidad que nosotros tenemos de hacernos preguntas, nada más. Es Genial. decir, yo puedo Las resistir la preguntas, o sea, es insatisfacción, claro, yo puedo resistir como humano. Arriba en el sistema nos dejan experimentar lo que queramos, ¿no? Dentro del espectro que hay acá. Y entonces cuando nosotros empezamos a mirar y decimos, no, che, pero esto no, hasta acá. A ver, ¿esto qué pasó? ¿No? Me empiezo a hacer las preguntas, porque yo podría vivir eternamente estresada sin darme cuenta, ¿no? En la ruedita del ratón, en un sistema como impera, ¿no? En este momento planetariamente y no darme cuenta que eso no es. Pero tengo mi libre albedrío de quedarme ahí o de darme cuenta. Si yo no me di cuenta, es porque mi estado evolutivo tiene que experimentar eso. claro, porque vos decís eso y yo digo que yo no entiendo la persona que nos hace preguntas, porque yo me hago preguntas desde que tengo 5 años, me pregunto qué onda esto, ¿me entendés? Es como raro, es algo que te compartía. Y no todos los chicos de 5 años se hacían esa Sí, pregunta sí. existencial de los 5, entonces es como que no todo el mundo se hace las mismas, o sea, todo el mundo se hace las preguntas o se hace las preguntas en el mismo momento, y hay algunos que venimos hace un montón a hacer tantas preguntas, que decimos, no me Bueno, pero cabe, ahí no es me donde, cabe esto que está pasando, ahí es y yo creo que por algo no me cabe porque por algo lo estás comparando, algo que no sé de dónde sale, pero quizás una noción de perfección, quizás pienso y venía pensando esto, ¿no? De decir, escucha, es que yo no creo que esto tenga que ser así porque ¿para qué? O sea, como esto que vos decías en una de las de tus, no sé si me lo dijiste en la sesión o qué, pero esto de que parece como si fuese, como que vos te empacás y que tiene que ser algo, ¿no? Como que no acepto esto así, ¿cómo puede ser? No, así no. Eh, y este querer otra cosa que no sé de dónde viene, ¿no? A mí Ujú. me hace mucho sentido el tema de la perfección, de decir, pero ¿por qué quiere perfección si todo el mundo se conforma? O sea, Claro. raro. Bueno, eso, eso está en la capa número 2 del ADN,
tiene que ver con la dualidad, con lo bueno y lo malo. Las capas del ADN nosotros las vamos completando por porcentaje. Puedo tener el 20% de la capa 1, el 30% de la capa 2, ¿sí? Se va rellenando por porcentaje. Según esto, ¿no? Nuestro sistema evolutivo, nuestra experiencia en la Tierra, cómo está el observador experimentando en la Tierra. Entonces, esto de cuando ya me empiezo a hacer las preguntas, en la capa 2 trabaja la dualidad más el pulso de ir a por algo, ¿no? Porque nuestra genética tiene el pulso de ir hacia adelante, ¿no? Esto que vos decís, de ir a buscar algo más, es esa fuerza de ir hacia adelante, no es la misma genética que tiene un árbol que está en una estabilidad. Nosotros tenemos, hay unos ritmos diseñados. Entonces, en la capa 2 está el sistema dual, donde tenemos todos los códigos de experimentación a prueba y error en los dos polos, ¿sí? Que refieren también, están diseñados correlativos a los dos hemisferios, dar, recibir, la información interna, la información externa, todo en dos, más ese pulso tercero que me lleva hacia adelante. Entonces cada ser tiene un estadio en cada capa. La capa 1 es literalmente la química, la biológica. La capa 2 entonces es ya el desafío de programación que tenemos como humanos, que está contabilizado y es limitado. Son códigos que tengo tildado o no lo tengo tildado, lo tengo en cruz, ¿sí? Entonces, bueno, la capa 3 es la capa de la activación. Esa está siempre alerta, esperando que nosotros nos hagamos las preguntas y avancemos para darnos las activaciones de un nuevo modo más evolucionado de nuestro sistema cognitivo de procesar la experiencia en la Tierra, ¿sí? Bien, y volviendo de nuevo a lo que tiene que ver con el parto, otro de los puntos que me parece importante es que tiene que ver con el nuevo humano, con el nuevo modo de crear. Porque vos pensás, el nuevo modo de crear tiene que ver con la zona en la mujer del útero y en el hombre de la próstata. Ajá. Entonces, acá se nos viene un doble desafío. No solo es saber cuál es el posicionamiento para llevar adelante un parto en la mejor línea de tiempo posible, sino que también tenemos que ver los códigos nuevos. Pará. O sea, porque Acá se abre todo otra. Te quiero comentar algo. Queda poquito tiempo, ¿viste? Y se cae, pero en ese caso volvemos a enganchar. Si se corta, seguimos. Tranqui. Bueno, dale, dale. Entonces, estas son dos bombas, ¿no? Porque una cosa es decir, bueno, ¿no? Estos dos desafíos, ¿cómo me posiciono en la mejor línea de tiempo para el parto? ¿Sí? Esto podríamos haberlo pensado para antes del 2012, pero ahora, después del 2012, no solo necesito eso, sino que también los códigos nuevos, que Wow, no son los mismos. marcó algo tremendo, ¿eh? En otro momento hablaremos del 2012, porque para mí fue como un quiebre. Tremendo. Exacto, fue ahí para todos porque se cerró un programa y arrancamos otro programa literal, y ahora estamos en la transición. Entonces, wow, el parto es, encima estamos en transición, salto, y el parto es la síntesis de nuestro estado evolutivo, el modo del que parimos, de ese momento, ¿no? Qué sé yo, a los 3 días del parto yo puedo haber reflexionado 12.000 cosas porque está el portal abierto y tener otro estado evolutivo que no es el mismo que cuando parí. Porque viste que uno queda agudizado. No sé si te pasó después de parir, que quedás como una sensibilidad tan aguda que es el mejor momento. Es para mí lejos, el mejor momento es ese, No para sé, la yo era experiencia una humana. zombie. Una zombie, tipo, Porque, porque de mí lo que quieras, estoy aquí para sostener la idea, ¿viste? Como, Porque estamos en no un sé, entrado alterado de la plena estaba yo. conciencia. Porque no me causa drama, ¿me entendés? Está bien, estoy hecha pelota, cortada, Claro, todo, pero no importa. morís, No importa. morís, estás ahí en morís. Morís, te entregás a todo, Me ¿viste? Ya no hay nada que entregué, nada. si tengo que, nada, no importa, esto va a pasar, pensaba yo, igual duró bastante.
Quedé como, wow, esto está durando demasiado. Recién ahora a los 3 años siento que tengo un poquito más como de respiro, ¿no? O sea, casi 3 años, 2 años y medio, ya después de dejar un poquito la tetita, ya es como, ay, Claro, ay, por favor, ya hay un poquito más de aire. Ay, y más cuando sos mamá sí. soltera, la verdad que es otro aprendizaje de la vida que Bueno, podemos hablarlo en otro pero momento. podemos hacer una charla de lo que tiene que ver con mamá soltera, porque vos sabés que hay una instancia en el, mira, el posicionamiento que yo tengo desde el protocolo y desde el tema de las glándulas y de nuestro manejo interno en la realidad, podemos tomar la perspectiva de que, por ejemplo, una cesárea y un parto natural es exactamente lo mismo. Hacerlo en compañía con el papá o solo es exactamente lo mismo. Y es muy loco lo que estoy diciendo, pero tiene que ver con que se equilibran desafíos y beneficios. Es decir, una cosa tiene unos beneficios, pero tiene beneficios, pero tiene más desafíos en otro ámbito. Y el otro tiene menos desafíos, ¿sí? Y tiene más, o sea, es como que se equilibra. Así que podemos, si querés, hacer otra charla en algún momento de esto, de la dualidad de los supuestos que tienen que Lo ser correcto, perfectos en el momento del parto. claro. O ¿Sí? esto de Porque la hay para abrir un crianza, montón ¿no? ahí. Las familias, ¿no? Son temas que quizás no se hablan desde la perspectiva que vos lo estás trayendo, desde la Ujú. perfección, ¿no? O sea, no lo Exacto. conocemos, lo conocemos por opinión, qué sé yo, bueno, capaz que lo podemos machear con la... porque capaz que lo escuchábamos de yo, pero también hay mucho esto de que, ay, pobre, mamá soltera, no sé, yo siento que tenía que ser mamá soltera, ¿entendés? O sea, por eso quizás lo procesé también, porque no me Los imaginaba otra grandes, los cosa, me grandes, esperaba otra cosa. los grandes beneficios que conlleva esta decisión, ¿no? Por eso te digo que terminan acoplando entre lo que es el déficit y lo positivo, ¿no? Lo que me trae, ¿no? Todo tiene lo bueno y lo malo. Entonces lo que cambia es la perspectiva del observador, pero bajo perfección estamos siempre. El tema es, tanto soltera como en pareja, lograr ubicar el observador en el análisis de la perfección. Es decir, bueno, me freno, me estoy incomodando, esto así no me estoy sintiendo como mi expectativa, ¿no? Mi expectativa me lo presentaba. Entonces me freno, empiezo a navegar, activo mi antena biológica, pido la información de perfección de las variables que están en mi diseño de vida actual, ¿no? Y entonces ahí empiezo a jugar con, son logaritmos numéricos, posicionamientos, creencias, programas, en definitiva, todo es programa. Entonces, siempre en cualquier parámetro coordenada, sea en este tema del embarazo o en cualquier ámbito de la existencia, tengo que irme al vacío, Ujú. activar mi antena biológica y obviamente esto de ir al vacío tiene que ver con resetear y volverme un receptáculo de la información de perfección. Porque lo más loco es que nosotros creemos que tenemos que ser inteligentes para tomar la mejor línea de tiempo y no es así. Me encanta. Nosotros lo único Tiene que ver con que algo que tenemos... Matías de Estefano el otro día dijo, y me encantó, que dice que uno de sus guías le enseñó durante quizás una semana, una cosa así, cómo, como tener la información a través de vaciarse, no a través de llenarse de información, Claro. a través de vaciarse. Y dice que lo entrenó como una semana, y entonces dice que va a cualquier lugar de, qué sé yo, un lugar histórico y tiene la información. Y yo digo, wow, eso hay que darlo a la escuela. Ah, claro, Eso es lo que pero tenemos. vos sabés que es parte del uso de los dos hemisferios. Es algo fundamental, sí, sí, que tendría que, bueno, como también vos en tu caso sos coach, mucha de, a mí me pasó también, yo estudié coach, pero solamente la parte y la fase intrapersonal, ¿no? No para asistir a otros. Pero de ese estudio, también como yo ya venía con esto del protocolo y venía em, llevando un proceso de observación, como yo digo, pragmático, cientificista, pero sin estudiar ciencia, humana, ¿no? Quedó propio. Desde la simpleza. Entonces, cuando fui a hice el, digo, pero esto yo ya lo, pero esto lo sabía, pero esto lo sabía, y claro, porque es esto, ¿no? Yo tenía esa habilidad de vaciarme, y yo no sabía que era una habilidad, en un principio fue todo como muy
esto desde lo amateur, ¿no? Claro. Entonces sí, darle ese punto al vacío, a lo amateur, a experimentar la tierra desde ese lado,